Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de esta noche de jueves con el que ponemos punto y final a la semana para nosotros hasta que volvamos el martes a las 10 de la noche. Bueno, una jornada esta, la de hoy, en la que hablaremos de salud, en la que hablaremos del campo y sus gentes en Asturias, en la que hablaremos de cine, de ese séptimo arte que tanto nos divierte y nos entretiene. Una jornada también que nos deja muchas noticias, mucha información, muchos titulares en prensa, tanto en prensa escrita como radio y televisión. Información que ha condensado noticias que deben de tener en cuenta antes de irse a dormir nuestra compañera Carmen Maragaño. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Ya repuesta de las Navidades, Sí, Navidades geniales, Reyes maravillosos, me imagino. estupendo todo. Bueno, pues estupendo todo. Vamos con las noticias que has seleccionado para hoy. En lo que se refiere a España, Pues mira, Sanidad ha fijado el precio máximo de los test de antígenos en 2,94, venta exclusivamente en farmacias, no se pueden vender en centros comerciales, y los farmacéuticos han dicho que es un precio, el precio al que les obligan a vender los productos es inferior al precio que les cuesta a ellos, ¿no? Exactamente, por lo tanto, Podría darse la paradoja que vendieran perdiendo dinero. exactamente. Claro. Bueno, tienes ahí una caja de test de Sí, antígenos, uno de los productos más demandados durante las Navidades, tal y como nos decía ayer José Obeso, responsable de la farmacia de Ana, aquí en Oviedo. ¿Has llegado a realizarte algún test de antígenos? sí, sobre todo ahora en Navidades, con reuniones y todo, hay que tener mucho cuidado. Claro, sobre todo prevenir, Mm. divertirse, pero con responsabilidad. A nivel Asturias, ¿qué información es la que destacas? Pues mira, te voy a dar un poco los datos del COVID. La Adelante. Consejería ha confirmado 3.190 casos de contagiados por coronavirus, Ujú. afortunadamente ningún fallecido, y hospitalizados hay 426 pacientes, de los cuales 369 están en planta y 57 están en la UCI. Claro, bueno, son los datos correspondientes a ayer que facilita la Consejería de Salud, lo cual, Carmen, nos indica que, como dice siempre en la agenda, disfrutar con responsabilidad, ¿no? Totalmente, si no, nunca vamos a salir de esta. Claro. Bueno, a nivel más local, a nivel Oviedo, Pues el alcalde Alfredo Cantelli ha instado al Principado a que termine ya de una vez por todas las obras del puente de Nicolás Soria, que están previstas a ver si se terminan para otoño. ahora mismo están paradas, ¿no? Veremos, sí, están paradas, sí. Bueno, parece que se van a retomar en breve, pero cuentan las crónicas medievales que ya por el medievo, ahora que está tan de moda el tema del Camino de Santiago, ya había problemas de tráfico en la zona de Nicolás Soria. Seguro. A ver si para esta vez, a ver si de esta va, ¿eh? A ver si de esta va y ese tapón que sufre Ciudad Naranco, tanto entrada como salida, bueno, pues se soluciona de una buena vez. Carmen, te vemos luego al final del programa, en la recta final, para hablar de Sí, cine, de una película que tengo entendido, tú me corregirás, que para eso sabes más de cine que nadie, que está considerada como una de las mejores películas de la historia del cine y que vamos a emitir aquí este fin de semana. sí, sin duda. Vértigo, quien no haya visto Vértigo, tiene la oportunidad de verlo ahora, este viernes a las 4 de la tarde. Es un película, no sé, es una joya del cine, tú lo has dicho, una de las mejores películas. De la historia del cine. Bueno, pues Vértigo nos la analizará, todo lo que tiene que ver, nos la desmenuzará sin desvelar el final, eso sí, nuestra compañera Carmen Baragaño en la parte final del programa de hoy. Ahora, cabecera y comenzamos. Pues comenzamos el espacio de hoy, como todo jueves que se precie, este primer jueves después del periodo navideño, saludando al doctor Alain, que ya nos espera en Candás. Con lo cual, cartela del doctor y en un segundo estamos con él. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Feliz año. No sé hasta qué fecha, siempre digo lo mismo durante estos días, no sé hasta qué fecha hay que seguir diciéndolo de feliz año, pero como es la primera vez que nos vemos después del periodo navideño, feliz año. Muchas gracias, Juan.
Feliz año también a ti y a todos los compañeros de Asturias Televisión y a todos los asturianos y asturianas que nos ven a través de las ondas. Bueno, de la emisión televisiva, quiero decir. Y los que nos Efectivamente. ven también en YouTube, que también Efectivamente, repetís el programa, efectivamente. ¿no? Y en el Facebook directo. Bueno, ¿cómo cerramos las Navidades? Perdón, ¿cómo cerramos las Navidades? ¿Cómo afrontamos el nuevo año? Pues cerramos las Navidades peor de que cuando las abrimos, Sí. mucho peor. Las cifras siguen aumentando, las cifras en estos días no bajan de los 3.000 casos diarios de positivos. Creo que el último dato que hemos tenido hoy son 3.190 Sí, y hace efectivamente. 2 días sobre 3.200. Por ahí. Los fallecidos varían, unos días hay, otros días no. La saturación de las UCI sigue parecida a lo que vimos antes de la Navidad. Bueno, yo por lo menos tengo la esperanza de que esta sea ya la última ola. Claro, bueno, de eso hablaremos, de eso quiero preguntar porque hay mucho run run, ¿no? En la calle, esperanzados todos, ¿no? Diciendo, bueno, es la última. Bueno, pero antes de eso, ¿las Navidades puede que todavía no hayan pasado la factura definitiva o sí? No, por supuesto que no. Todavía tenemos que esperar seguramente una semana, 10 días para llegar al pico de esta sexta ola, aunque parece ser que el número de casos a nivel español se va frenando, sigue aumentando, digamos, la ola de esta sexta ola, pero el pico llegará de aquí a una semana y 10 días y a partir de ahí, cuando empiecen a bajar y ya sabes cómo es esto, Sí. Subir muy rápidamente y bajar va bajando paulatinamente, incluso con algún que otro repunte, ¿no? Sí, sí. Pues cuando empecemos ya el descenso de esta sexta ola, esperemos que sea la definitiva, Esperemos. pues ya podremos hablar de un balance de las Navidades y sacar alguna que otra conclusión, yo creo, importante. Claro. Bueno, en estas Navidades no hubo fiestas de Nochevieja en Asturias, vamos, de las que estaban programadas. Hubo muy pocas cenas de empresa, pero hubo encuentros familiares, lógicos también. Y hubo también cabalgatas en todas las ciudades y pueblos de Asturias, prácticamente. Bueno, ahí sí se aglomeró la gente, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? También tienes que añadir que no hubo ocio nocturno. El ocio nocturno está cerrado desde el 27 de diciembre. Efectivamente. Y sin embargo, hoy, a fecha 13 de enero, estamos a 13 de enero, ¿no? Sí, sí. Bueno, a 13 de enero, 3 semanas después, la ola sigue aumentando. Por lo tanto, el ocio nocturno a lo mejor no tiene mucho que ver con esta sexta ola. Claro. Pero el tema de las cabalgatas es un tema que me gustaría tratar. Y, bueno, dices que casi todos los pueblos. No, tengo que corregirte. Podemos decir que los 3 ciudades importantes, Oviedo, Gijón y Avilés, sí han celebrado una cabalgata, Sí, similares otros años, sin tirar caramelos, sí. pero en una postura que a mí me parece totalmente errónea por parte de esos ayuntamientos. Y tengo que decirlo claramente. Porque, vale, se comprometían, en una reunión que tuvieron con el presidente en funciones en todo, Juan Coufiño, mantener una serie de normas y unas reglas básicas. Recordemos las reglas básicas. Uso de mascarilla, Sí. ¿vale? Eso en exteriores, bueno, es obligatorio y es fácil. Sí. Mantener la distancia social de seguridad sanitaria. No. Vamos a ver. En otras ciudades, en otras villas, en otros pueblos, se optó por las cabalgatas estáticas. La cabalgata estática es una cabalgata en la que los niños y niñas pueden ver sus majestades los reyes en una recepción real, manteniendo la distancia, con mascarilla, pero sin el desfile de sus majestades por las calles, que es lo que hemos visto en estas grandes ciudades. Y hablo de estas grandes ciudades porque son las que realmente me importan. Sí. Yo a estas alturas de la película creo que tengo que decir a los políticos que basta ya. Y concretamente a estos primeros ediles. Soy muy crítico y muy directo. Y a lo mejor esto me puede causar algún que otro problema, pero tengo que decirlo. Y concretamente es que vale ya de que los políticos nos sermoneen en redes sociales, indicando a la población cómo tiene que comportarse, cómo tienen que hacer, cómo no hacer, cuando a la hora de la verdad, cuando ellos tienen el poder de decisión, hacen lo que han hecho con las cabalgatas. Han permitido que viéramos en las calles de Gijón, de Oviedo y de Avilés gente amontonada. Gente con mascarilla, por supuesto. Sí. Aunque
En los menores a veces es difícil que te aguante la mascarilla cuando quieren gritar, cuando quieren saludar, cuando quieren dar una sonrisa a sus majestades los Reyes Magos, que lo entiendo. Pero, ¿dónde estaba esta distancia social de seguridad sanitaria? ¿Dónde se mantiene? En algún sitio he visto un cartel prohibido, o sea, mantenga la distancia, uso mascarilla obligatorio y prohibido fumar. Sí. Mire usted, la película no va por ahí, ¿eh? El fumar, además, la gente mayor que puede fumar, pues el humo se va para arriba, no afecta a los pequeños. Pero estamos hablando de que esta sexta ola se ha iniciado más que nada en la población más pequeña. Por eso se comentó, y mucha gente del profesorado, sindicatos y profesores, decían que cómo no se suspendían las clases una semana antes para que esa incidencia no fuera más. Sí. También dijeron y se planteó por qué no retrasar el inicio de las clases. Pero ni una cosa ni otra. Y sin embargo hemos visto en las calles el día 5 de enero cómo, pues en esas calles de estas 3 ciudades, la gente estaba amontonada. Y por lo tanto, aunque estuviéramos al aire libre, no se mantenía esa regla básica de la distancia social de seguridad sanitaria. Y digo esto porque en otras poblaciones sí que se han hecho cabalgatas estáticas, pero ahí hubo críticas. Hubo críticas que sigo sin entender. A estas alturas de la película, cuando sabemos que el contagio, además en el caso de Omicron, es tan sumamente fácil. Es tan fácil, Juan, que desde hace 2 meses, yo en las consultas que paso en la Clínica El Molino, uso una mascarilla FP3, la de pato. Sí. Me protege más y protege más a los pacientes que vienen a verme. Durante el verano sí que es cierto que, bueno, nos habíamos relajado un poco y tenemos FP2 o también las mascarillas, bueno, la que tanto te gusta a ti, ¿no? Las de tela, esta azul, ¿no? Sí, es verdad. Pero desde hace 2 meses yo llevo esa FP3 que protege mucho más. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al estar en contacto con pacientes cada semana, pues puede haber el caso de que uno de los pacientes que viene a verme pueda estar infectado. Claro. Y puede infectarme a mí. Pero lo que hemos visto por las calles realmente a mí me ha hecho primero cabrearme, que sigo cabreado con ello, y luego pensar, miren ustedes, señores, no vengan luego en sus redes sociales a daros lecciones de comportamiento cuando ustedes, cuando han tenido la ocasión de hacerlo, no lo han hecho. ¿El por qué? No lo sé, ellos sabrán. Pero aquí están las consecuencias. Una semana, concretamente 8 días después de las cabalgatas, la ola sigue aumentando. Y no vamos a decir la cantidad de profesores que han, bueno, pues, están de baja ahora mismo. Y la cantidad de pequeños, aunque muchos cada vez más estén vacunados, pues están padeciendo este contagio con la variante Omicron. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver si sacamos conclusiones, pero conclusiones reales. Conclusiones reales del cierre del ocio nocturno, de no comidas de empresas y, sin embargo, de permitir aglomeraciones inmensas de gente en unas horas y días concretos en estas últimas Navidades. En estos últimos días de Navidad. Citaba usted a Omicron. Vamos a ver, Omicron alarma más de lo que es en realidad. Quiero decir, ¿en qué se puede diferenciar Omicron de una gripe tradicional? Tradicionalmente, por estas fechas, en España morían miles de personas de la gripe normal, de la gripe tradicional, de la gripe de toda la vida. Quiero decir, ¿se debe comenzar a tratar ya, bueno, pues el virus como una gripe estacionaria? Acabas de decir 2 cosas muy importantes en tu pregunta. Sí. Alarma más. Sí. Alarmar más con respecto a Omicron. Y se alarmó más desde un principio. Y es cierto, Omicron se contagia de manera mucho más fácil, en mucho menos tiempo y en circunstancias, pues casi que antes no pasaban que las otras variantes, ¿no? Y sí que es cierto que Omicron tiene, pues, un índice de mortalidad, mira, lo vi el dato ayer, de un 1,2, que es la mitad más o menos del índice de mortalidad que puede producir o que producían las epidemias de gripe anuales. Es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? Otro dato importante es que sí que es cierto que sigue habiendo más casos graves de personas no vacunadas. Todavía he visto ayer en un telediario un ciudadano catalán de 70 años que había decidido no vacunarse, no porque fuera antivacuna, sino porque estimaba que, puesto que su vida social estaba reducida, tenía grupos controlados, pues no merecía la pena vacunarse. Y sin embargo, pasó sus Navidades y celebró su 70 aniversario el día 25 de diciembre en la UCI,
y estuvo a punto de fallecer. Y ayer lo que decía, recomendar a la gente que se vacunara. La vacuna es lo que posibilita que la inmensa mayoría de los afectados padezcan esta infección por Omicron como tú has dicho, como una simple gripe. Pero ¿cuáles son las características con respecto a los demás? Sí. Bueno, pues una gripe, tú sabes bien, y siempre se ha dicho, y los médicos y la gente lo sabe, una gripe se cura con medicación en 7 días Sí. y sin medicación En una semana. En una semana, efectivamente. Hay que pasarla. Claro, ¿Vale? claro. La infección Omicron está produciendo una cantidad de bajas impresionantes y gracias a Dios las autoridades sanitarias asturianas han tomado la decisión que esas bajas y altas fueran dadas por los rastreadores al llamar a los domicilios de la persona que hubiera dado una PCR positiva. Eso es muy bueno para, bueno, pues quitarle trabajo a los médicos de atención primaria que están totalmente saturados, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de ese Omicron? Pues sí, es como una especie de resfriado. Hay una cosa llamativa, que suele afectar en primer lugar a las cuerdas vocales. La gente suele padecer cierta afonía. Y luego lo típico, ese malestar general, esa fiebre. Y luego, eso sí, una ventaja con respecto a la Delta es que la gente no pierde el olfato y el gusto. Era uno de los síntomas que Delta nos advertía de que ahí había una infección por la variante anterior del COVID-19. Omicron infecta con mucha más facilidad, pero la inmensa mayoría de los casos son casos leves que se pasan en eso, en una semana. Otra cosa nueva que hubo en estas Navidades fue que se acortó el tiempo de aislamiento de 10 días a 7 días, ¿no? Y es lo que están haciendo los rastreadores. Los rastreadores preguntan a la gente pues cuándo fue la PCR positiva, cuándo empezaron los primeros síntomas, y dan la baja y prevén el alta a los 7 días de la aparición de los síntomas. Por lo tanto, la Omicron sí que nos han asustado. Yo creo que la intención de los gobiernos era más que nada asustar a aquellos que no estaban vacunados. Pero el efecto secundario fue que, pues yo creo que el miedo que se tiene ahora mismo a la infección es mucho mayor que hace un año. Y hace un año empezaba la vacunación. E incluso mucho mayor el miedo de la población que al principio de la pandemia, donde sabíamos que, bueno, atendiendo las distancias y cumpliendo las normas, pues era más difícil contagiarse. Pero es en efecto, la OMS ha dicho hace unos días que el 50% de la población europea pues va a infectarse con Omicron. Pero la buena noticia es que la incidencia, la mortalidad, el índice de mortalidad es menor, la mitad de un ataque de gripe, con una epidemia de gripe habitual, y que los síntomas son en la inmensa mayoría leves. Pero eso no nos tiene que quitar de la cabeza que hay que seguir manteniendo esas pautas para intentar no infectarse. Claro, si hay otro protagonista de estas Navidades, lo hablábamos ayer con José Beso, con el responsable de la farmacia de Ana, han sido los test de antígenos, test cuyo precio, lo decíamos al inicio, ha sido regulado hoy, ha sido fijado por el gobierno como máximo en 2,94 euros, ¿no? Bueno, vamos a ver la fiabilidad del test de antígenos, porque esa es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Muchísima gente se la hizo en Navidad antes de ir a casa de los familiares, se continúa haciendo, de repente se agotaron en las farmacias. ¿Es fiable el test de antígenos? Hombre, es fiable hasta cierto punto. Cualquier persona que tenga cierta sintomatología debe de dudar. Debe dudar. Y además hay que tener en cuenta que el test de antígenos también depende de la carga viral de cada individuo. Sí. Depende también eso de si la persona ha sido vacunada, ha sido infectada anteriormente con otras variantes, porque a pesar de estar vacunados, a pesar de haber padecido una variante anterior del COVID, el Omicron infecta también si no tomamos las pautas. Yo te puedo asegurar, te puedo decir que en mi casa el día 24 de diciembre nos hemos hecho los test antígenos en casa, aquí en Gandás, y mis hijos y nietos, mi hijo, mi nieto y mi nuera, se lo hicieron en Oviedo y al dar negativo pues nos pudimos juntar. Claro. Pero bueno, quien te puede contestar mejor a la fiabilidad de esos test antígenos fue el compañero farmacéutico de ayer, que me imagino que bueno, sabrá también que no todo es fiable al 100%, pero por lo menos sí que te indica la posibilidad de que puedas estar infectado y que por lo tanto puedas infectar. Y aunque la gente sea asintomática, porque hay muchos casos asintomáticos, seguimos con ese dato, por cierto. Estamos todavía con el número de positivos diarios, pero seguimos sin saber
de esos positivos diarios, de estos 3.190, cuántos son asintomáticos y cuántos son con sintomatología leve y cuántos realmente llegan al hospital y a la UCI. Por tanto, eso también es una cosa importante, porque a pesar de que la incidencia es tan sumamente grande ahora mismo, la ocupación de los hospitales no tiene nada que ver con la ocupación de hace un año. Claro. Es mucho menor. De ahí, cada vez se demuestra más que las vacunas son fundamentales para poder luchar contra esta variante y contra todas las variantes que puedan aparecer, porque seguirán apareciendo. Claro. Hablando de la vacuna, hablando de la vacunación, si hay un protagonista absoluto también en todo esto de las vacunas, desde hace unos cuantos días, es el tenista serbio Djokovic. Bueno, pues que está ahí en Australia, en un veremos. Bien, ¿cómo valora todo esto que está ocurriendo con Novak Djokovic? Yo no sé si decirte paso palabra, pero te lo voy a decir. Sí. Me parece un circo. Me parece que ahí se están jugando con varias cosas. Incluso lo más llamativo es que esta madrugada, esta mañana, el Open de Australia incluyó a Djokovic en el sorteo. Incluyó a Djokovic en el sorteo. Sí. A ver, está claro, para el Open de Australia, que el número 1 del tenis mundial esté presente, es hacer caja. Sí. Pero ahí están las autoridades australianas. Y más caja aún si cabe después de toda la polémica generada. Si ahora juega, entonces la caja es absoluta ya. Es que ahí está el tema. Yo el otro día escuché a Pablo Carreño, creo, y algún que otro tenista español, bueno, aparte de Rafa Nadal, que siempre habla con cabeza y con sentido común, y que da gusto escuchar a gente tan joven con tanta cabeza y que esté también preparado en todos los sentidos. Pero bueno, volvamos al tema de Djokovic. Sí. Según decían los tenistas, hace 2 meses Djokovic recibió, como todos los demás que iban a participar en el Open de Australia, los requisitos para poder participar. Sí. Vale. Mira, hay algunos canales de televisión, no sé si los ves a veces, donde hay programas especiales sobre fronteras australianas, fronteras americanas, frontera española. Bueno, está en un canal de esos especialistas. Y yo de vez en cuando lo miro, ¿no? Sí. Y me sorprende mucho cómo, bueno, pues en Australia concretamente, son estrictos, no, estrictísimos con varias cosas. Sí. ¿Por qué? Porque es una isla, es un continente, Oceanía, es un sitio con un reservorio y con una flora y una fauna muy peculiar que quieren preservar. Sí. Entonces, cuando hay alguien que intenta pasar o bien comida, o bien algún animal, o bien una planta que no esté autorizada, ahí son estrictos y duros. Sí. Pero es que además, en el tema de inmigración, los australianos, el gobierno australiano lo tiene muy claro. No dejarán entrar a nadie en Australia que no esté vacunado. Djokovic, con este circo mediático, pues se ha pasado a ser el abanderado de los antivacunas. Sí. Sí. Ni más ni menos. Sí. Djokovic, a mi entender, no ha respetado las reglas. Ha pedido una exención sanitaria al Open de Australia, que el gobierno australiano dice que de eso nada. Y lo han encerrado en un hotel con otros inmigrantes. Pero claro, el tema es que Djokovic es un tenista. Sí. El tema es que Djokovic, tenista número 1, sí. El tema es que Djokovic es serbio. Y ahí salta el gobierno serbio para enfrentarse ni más ni menos que al gobierno australiano, diciendo que, bueno, ni más ni menos el padre Djokovic habló que era como una persecución como en la época de Jesucristo. Sí, ni sí, más ni menos. sí, sí. Pero bueno, Djokovic no está respetando las reglas. Djokovic, todos sabemos desde hace mucho tiempo que el año pasado había organizado en Navidades un torneo, una serie de torneos, donde todos los participantes, bueno, aparte de que el público no llevaba mascarillas ni nada, muchos participantes se habían infectado. Djokovic afirma que había pasado el COVID el 16-17 de diciembre, con una serie de test de antígenos, de PCRs, que Der Spiegel, un diario alemán, desveló que eran falseados. Djokovic dijo que había venido de Serbia directamente a Australia, aunque estuvo en Marbella. Sí, sí. O sea, está en una red, se está enrollando en una red de mentiras tan sumamente grande para intentar deslizarse, que yo no sé si al final va a conseguir lo que quiere. Pero claro, hablas de Djokovic, pero ¿qué me dices del primer ministro inglés, Boris Johnson? Que en pleno confinamiento organiza en los jardines del 10 de Downing Street ni más ni menos que un encuentro con amigos, amigas, gente de la política, no lo sé, donde le recomendaban que trajera cada uno de ellos una botella.
Sí. En pleno confinamiento inglés. Es verdad. Está en la cuerda floja también el primer ministro Boris Johnson. Sí, 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 sí. Pero que gente tan poderosa como el primer ministro inglés, gente tan sumamente importante por la imagen que proyecta a la sociedad, a la gente joven, a los demás, puedan librarse de cometer estas, bueno, de mentir y de intentar trampear, no me parece justo. Si el gobierno australiano dice que ninguna persona no vacunada puede pisar suelo australiano, se llame Djokovic, se llame Pepito Los Palotes, se llame como se llame, tendrán que hacer lo que tiene que hacer. Y uno de los ministros australianos tiene ese reto, Sí, esa potestad. hacer cumplir la ley. Sí. Y la ley es que a Djokovic no lo tendrían que dejar jugar al Australian Open, a pesar del perjuicio económico que pueda suponer. Pero claro, querido amigo, poderoso caballero es un dinero. Sin duda, sin duda. Vamos a ver en qué para, pero yo si tuviera que apostar 5 pesetas o 5 céntimos de euro, apostaría a que va a jugar. Apostaría a que va a jugar. Por desgracia, creo que vas a tener razón. Creo que sí, pero tampoco apostaría más, que no soy yo de apostar. Bueno, lo decíamos al inicio, hay quien dice que esta ola puede ser la última, que con esto ya que se acabó. ¿Hay evidencia científica o es de ser tremendamente optimistas? No, son evidencias cada vez más claras de que obviamente cada vez que más gente se infecte, más gente estará inmunizada, ¿no? El otro día el presidente del gobierno hablaba de tratar ya esta sexta ola como una epidemia de gripe, ¿no? Sí. La gripalización, que es el término que están usando ahora mismo. Nueva palabra. La ministra de Sanidad está diciendo, y está recomendada además por la Agencia Europea del Medicamento y la OMS, que dicen esperemos a que esta sexta ola empiece a bajar. Entonces tenemos que tratar esto como una enfermedad endémica, Sí. que no pandémica. Sí. Es una cosa que ya te dije yo antes de las Navidades. Cada vez creo que este virus que está más presente, y si nos dieran unos datos de gente asintomática o con sintomatología leve, lo veríamos claramente. Cada vez este virus se hace más endémico y menos pandémico. Y esto es una buena noticia. Porque vengan las variantes que vengan, será una variante menor, por así decir, del COVID-19. Acuérdate que decíamos siempre, las variantes aparecen porque el virus no quiere desaparecer, quiere mantenerse vivo. Sí. Entonces quiere infectar, multiplicarse y seguir infectando. Sí. Pero en ese caso, lo que sí, cada mutación, por así decirlo, cada variante, facilita el contagio, pero a lo mejor no tanto la agresividad, ¿no? Es como, te di el ejemplo alguna vez, es como el que se prepara para correr los 100 metros, que tiene que tener una musculatura bien fuerte, aquel que quiere correr un maratón, donde la musculatura es otro tipo. Pues aquí parecido. Digamos que el Omicron tiene más punch, más fuerza para penetrar, para infectar, pero luego no aguanta mucho tiempo. Nuestras defensas están preparadas. Y además, parece ser que aquellos pacientes que estén con la doble vacuna, digo bien con la doble vacuna, y que hayan sido infectados con una variante anterior, presentan una superinmunidad que es lo que explica que la sintomatología en el caso de infectarse de nuevo con el Omicron sea o leve o inexistente. O inexistente en este caso. Bueno, hay que hablar, hablábamos antes cuando las cabalgatas de los más pequeños de la casa, y los más pequeños de la casa también han sido protagonistas, porque esa vacunación infantil continúa en marcha, sin ir más lejos. El mío se vacunó el domingo. Pero sigue habiendo incertidumbre entre muchos padres, entre voy, no voy, lo llevo, no lo llevo, qué pasa, qué hago. Bueno, a tenor de los últimos datos, ¿qué hacemos? Pues mira, da la casualidad que hace 2 días mi nieta Alicia también fue vacunada. Mi nieta Alicia tiene 7 años, en abril cumplirá 8. Sí. Y para que veas cómo el efecto miedo que ha generado la palabra Omicron y la variante Omicron, ¿no? Cuando lo llamaban a vacunar, cuando le dijeron que iban a vacunar contra la gripe, dijo, no, contra el COVID no, contra el COVID no. Bueno, pues se lo tuvieron que explicar y tranquilamente. La pincharon, está perfectamente y demás. En el caso de tu hijo, espero que también sea genial, así. Sea genial. Una cosa, muy bien. Es un campeón. Pero si hay padres y madres que tienen dudas, ya lo dije aquí. Vamos a ver, si el hijo tiene una enfermedad crónica o una enfermedad que puede heredar de sus padres, de sus abuelos, o si es un niño con las defensas bajas por cualquier motivo, que presenta una
deficiencia, por llamarlo de alguna manera, Sí. pues eso está claro que tienen que vacunarse. En los otros casos, los padres y madres tienen que consultar con su pediatra si llegan a tener dudas, porque mucha gente lo tiene muy claro y van a vacunar a sus hijos, ¿eh? Eso cada vez lo veo más, ¿eh? Yo casi diría que el 90% de los padres y las madres tienen muy claro que van a vacunar a sus hijos, igual que se vacunaron ellos, ¿eh? Pero si hay dudas, pues que consulten con su pediatra de confianza. Claro. Él o ella les orientará perfectamente y ahí tomarán la decisión. Y la decisión que toman será bien tomada porque, bueno, son los responsables de sus hijos y hijas. Sin duda. Bueno, doctor, como no todo puede ser COVID, o no todo debería ser COVID, Sí. vamos a ver, hay que hablar también de otra cosa mucho más ligera, mucho más trivial, mucho más mundana. En Navidad fuimos muchos, me incluyo, los que cogimos kilos. Ahora hay que soltarlos, o nos gustaría soltarlos. ¿Cuál es la manera más sensata, voy a decir sensata, de perderlos? Porque oyes tantas cosas que oyes incluso como ayuna. Yo el ayuno verdaderamente, ni el ayuno ni la abstinencia. No soy mucho de eso. Tampoco yo, Juan, tampoco yo. No, bueno, es volver a la normalidad, volver a tener esas 5 comidas diarias con cantidades pequeñas, acordarse que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo, ¿eh? Y también el truco casi yo creo que más fácil de coger es usar platos de postre, pero no significa rellenarlos y repetir, sino intentar meter en ese plato de postre la cantidad óptima. Luego volver a la costumbre de beber, de hidratarse adecuadamente. Yo siempre tengo algo de agua, pues cuando hablo contigo, cuando estoy trabajando o incluso cuando voy a caminar. Sí. Y sobre todo eso, volver a la costumbre de ejercitarse, Sí. de caminar. Aunque sea, ya lo dije aquí más una vez, esa media hora que tenemos Sí. por la mañana a la hora del café, pues en vez de un cuarto de hora que sean 10 minutos. Sí. Y los restantes 20 minutos que vaya uno a caminar, además estos días tan buenos por ahora, pues nos animan, aunque haga frío nos abrigamos, pero está bien ventilar y caminar. Es la mejor manera de desintoxicarse. ¿Y qué? Recomendar alimentos saludables, frutas, verduras, intentar comer carne de pollo, pavo, conejo. No citemos el tema de la carne, no citemos el tema de la carne, porque ahí hay una liada también enorme, ¿eh? El tema de la carne. Bueno, no voy a hablar de, hay una liada. No voy a hablar del ministro. No, hay una liada no voy a también del enorme. Ministro, No. pero estoy hablando de carne de pavo, pollo, conejo. Claro. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque más despistado ahora mismo con Sí. el tema del ministro Garzón. Sí. Pero digamos que, bueno, tener una comida saludable, yo creo que todos ya sabemos más o menos qué tenemos que hacer. El ayuno, yo no soy partidario del ayuno, para nada. No. Esos ayunos intermitentes o de tantas horas, son cosas bueno, pues que realmente no son saludables para nada, porque rompemos el esquema normal de una vida normal y saludable, ¿no? Luego intentar también dormir las horas suficientes, porque una cosa que también hemos hecho mucho durante esas fiestas es a lo mejor dormir poco. Sí. Por los madrugones que a lo mejor nos han obligado nuestros nietos, nietas, hijos e hijas el día de Reyes o el día de Navidad, porque hay Papá Noel Sí. y hay farolero en Candás, hay un poco de todo. Y luego volver a esa costumbre de eso, de esas 5 comidas, ese plato pequeño, esos paseos, o sea, más zapato y menos plato, y poco a poco, eso sí, poco a poco, de manera saludable, intentar recuperar el peso. Una recomendación también, para hacer un seguimiento adecuado de estas pautas que estoy dando, pesarse una vez a la semana. Es como lo de tomarse la tensión. Sí. Esos pacientes que se toman la tensión todos los días, bueno, vale, de acuerdo. Si son cada 2 días, mejor. Y si es una vez a la semana, mejor. Pues aquí lo mismo. Pesarse una vez a la semana en la misma balanza, en el mismo peso, para que no haya variaciones, y ver cómo poco a poco vamos a conseguir volver a ese peso idóneo que nos hace sentirnos tan contentos para, bueno, en la siguiente celebración poder comer algo más. Un poquito más, un poquito Pero más. siempre, querido Juan, queridos espectadores, sin pasarse. Esto es como el precio justo. Efectivamente, ese era el ejemplo que me venía a la cabeza. Pues, doctor, muchísimas gracias. Hablamos el jueves, si le parece, y a ver si ya se va domando la curva, a ver si ya, bueno, pues se van remitiendo esos datos, aunque parece que las Navidades, como usted decía, todavía
no han acabado de pasar la factura. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves. Gracias a vosotros y de nuevo, saludos desde la Vía Marinera de Candás a toda Asturias y al mundo mundial. Adiós, efectivamente, Juan. Hasta el próximo jueves. Bueno, pues ya lo saben, eran las recomendaciones del doctor Alain a la hora de perder peso. No tener prisa, lo que se ganó va a costar un poquito quitarlo, pero no se quita de la noche a la mañana. Y en cuanto al virus, como siempre, responsabilidad, mascarilla, gel y distancia de seguridad. Ahora nos vamos a publicidad. A vuelta vamos a estar con el portavoz de Asturias Ganadera, Xoán Valladares. Citábamos de pasada con el doctor el tema de la carne. Bueno, el tema de la carne y el ministro Garzón, que indigna a los ganaderos, a la gente del campo, no solo en Asturias, sino en toda España. Bueno, pues con los ganaderos asturianos hablaremos de este y de otro tema, de otros más temas, a vuelta de los anuncios. Hasta ahora mismo. Continuamos el espacio de esta noche, vamos a cambiar de asunto. En este caso, bueno, pues en las últimas fechas los ganaderos, los agricultores y sus explotaciones, bueno, pues están siendo noticia y si nos remontamos un poquito en el tiempo, a finales del año pasado, más concretamente el 29 de diciembre, en Asturias una gran manifestación de gentes del campo, muchos de ellos llegados con tractores, bueno, pues se plantaban en Oviedo, en el centro de Oviedo, exigían ver al presidente del Principado y llevaban hasta él sus reivindicaciones. Hoy conocemos que los ganaderos podrán exigir a las industrias lácteas la revisión de los precios. El productor podrá solicitar, al parecer, a la industria una revisión del contrato si los costes de producción aumentan durante 3 meses seguidos. Bueno, para hablar de este y otros temas, tenemos al otro lado de la línea al portavoz de Asturias Ganadera, Xoán Valladares. ¿Qué tal, señor Valladares? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, encantado de que esté con nosotros. ¿Cómo valora el tema de que podrán exigir los ganaderos a las industrias lácteas la revisión de los precios? Pues es un poco una trampa, vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado con cómo se escriben las leyes, porque a veces la letra queda muy curiosa, pero si no se establecen herramientas verdaderamente eficientes, sí, pues todo queda en agua de borrajas. En este caso, ¿cuál va a ser la ineficiencia? Pues que, por mucho que se reconozca ese derecho a un ganadero, fijémonos en el cuello de botella. Es decir, el ganadero tiene que enfrentarse a una gran distribuidora que todos los días le recoge, por ejemplo, la leche, para denunciarle que no está cumpliendo con una ley que le obligaría a pagarle más. No sé si alguien puede imaginar el peso que supone ese enfrentamiento. Nosotros lo que proponemos es que la herramienta sea otra muy diferente. Hay de sobra mecanismos que permiten que un organismo oficial tenga esa información de todos los contratos y los precios de costo puestos al día. Y es este organismo institucional el que tiene que detectar cuando se dan esas circunstancias y hacer las denuncias de oficio, no dejarlo a los hombros de que un ganadero se enfrente al Goliat que viene a recogerle todos los días la leche, ¿no? Claro. Ahora mismo, para ustedes, para la gente del campo, lo señalaban en la protesta que tuvo lugar en Oviedo, no es rentable trabajar, no es rentable ese modo de vida. ¿Cómo tendrían que cambiar las condiciones para que fuera rentable, al menos? Pues no solo no es rentable, sino que es muy duro decirlo, pero tengo compañeros que están acumulando a lo mejor 5.000 euros de deuda todos los meses, que van supliendo o con préstamos o con ayudas familiares. La situación es esperpéntica, y cuando vemos que esto, por lo menos a bote pronto, como una solución no definitiva, porque hay que cambiar todos estos mecanismos que regulan el mercado y tal, pero que de momento a veces son 9 céntimos, lo que puede parar la ruina de centenares de explotaciones. O sea, yo no lo entiendo. No entiendo cómo no se ataja de momento esta sangría, porque tenemos muchos otros problemas y hay que negociar todos a la vez, pero esta
en concreto tan sangrante, o este tan sangrante exterminio del sector, estamos hablando de que vengan ya esos 9 céntimos. Y luego ya empezamos a diseñar los mecanismos institucionales o particulares o cómo se establece lo que haga falta. Pero por Dios, estamos hundiendo todos los días una casería asturiana por 9 céntimos. Yo creo que cualquier consumidor tiene que entender que es razonable que le suban eso. Claro, que lo suban en el mercado dándoselo al productor y que no hagan trampas otra vez. ¿Esos 9 céntimos por hora son insalvables? Porque no les da la gana, porque si luego venden leche a 53 céntimos, marcas de esas blancas, amarillas o verdes, o como las quieran llamar, esas trampas, pues no, son trampas al solitario. O sea, no iba a caer el mercado de la leche, la gente va a poder beber leche por esos céntimos, ¿no? O sea, yo creo que es obvio que es falta de voluntad. Y aquí ya voy a ser, yo nunca he sido nada paranoico, pero verdaderamente que hay una estrategia de ahogo al pequeño productor, ¿no? Tanto en la leche como en otros ámbitos. No conviene un medio rural como tiene que ser verdaderamente, un tejido social de muchas personas vinculadas al territorio. Este modelo no conviene. Tienen que ser pues, grandes empresas para que al final la alimentación de los humanos esté pues, en poder de grandes corporaciones. Esto es lo que está también detrás, ¿no? No lo puedo callar. Ustedes protagonizaron el pasado día 29 una macromanifestación en Oviedo con tractores, colapsando el centro urbano, llevándose el apoyo espontáneo de muchas personas que les veían pasar en los tractores, incluso aplaudían. Hay imágenes que podíamos ver de peatones en Oviedo aplaudiendo esa caravana de tractores. Llegaron hasta la sede de Presidencia. Ahí hubo enfrentamientos con la policía que se han saldado con 5 detenidos. Sí, fue muy emocionante ver cómo la mayoría de los ovetenses empatizaban con nosotros y aplaudían con sinceridad. Era un momento emocionante de verdad, ¿no? Desgraciadamente, al final de la manifestación pues, hubo esos incidentes motivados por una provocación que salió desde las ventanas del Palacio Presidencial, ¿no? Pues tenía que ser alguien que trabajaba ahí dentro, o del gabinete de gobierno, o de quien sea, pero no hay mucha gente ahí dentro trabajando, ¿no? Se puede saber quién fue si se investiga, ¿no? Y por eso nosotros condenamos como detonante de los incidentes la provocación y, de hecho, pues denunciamos y encontramos testigos que serán capaces de, supuestamente, de identificar a esta persona, ¿no? ¿Pero en qué consistió dicha provocación? Fueron al menos 2 peinetas. El gesto, yo estaba de espaldas, no lo vi. Sí vi un salto cualitativo en el nerviosismo de la gente y en el enfado en tal, que fue cuando me acerqué al grupo de chavales a calmarlos. Y ellos me decían, nos han insultado, nos han hecho una peineta, ¿cuántas veces tenemos que poner la otra mejilla? Me decían cosas de ese tipo, hasta que mientras les frenaba el ímpetu, hubo una segunda peineta que ya pues, pasó por encima de mí. Claro. Y bueno, vamos a ver, ¿han tenido comunicación con la administración regional desde aquella fecha hasta ahora? No, vamos, nosotros, perdón, nosotros pedimos, tenemos un lote de medidas, pero queremos un primer apoyo para un problema de esta magnitud. Se tiene que mojar el que es el máximo representante político de Asturias. Por eso siempre, y no vamos a ceder, vamos a exigir una reunión con el señor Barbón. Esto no nos ha sido concedido. Sí nos han ofrecido desde la consejería, perdón, estoy con el virus todavía
con coletazos. Bueno, Sí. sí nos ofrecieron desde la Consejería de Agroganadería una reunión que, bueno, que tuvimos que posponer por mi convalecencia Sí. hasta después seguramente de la manifestación que habrá en Madrid el día 23, que también estamos trabajando para apoyarla. Claro. Pero una cosa es ese tipo de reuniones a distintos niveles y otra cosa es que seguimos exigiendo al señor presidente que no se escaquee de la responsabilidad de tomar un problema tan de interés general, porque es que no es solo el sector agrario, es que si tú te cargas el campo, te estás destruyendo el derecho a la soberanía alimentaria de todo tu pueblo. O sea, es que estamos... es que es terrible lo que está en juego. Yo no sé si la gente lo llega a comprender. Imaginemos que ya dejamos de poder alimentarnos mínimamente a nosotros mismos y empezamos a depender de terceros países y de grandes corporaciones que sabe Dios a qué intereses tengan que ir haciendo el juego en este mundo tan complejo, ¿no? Claro. Es que es verdaderamente estratégico que un país como España, que se puede permitir el autoabastecimiento de alimentos, lo haga precisamente con ese tejido rural, que es el bueno, que es el resiliente, que es el diverso, que es el sostenible, además, desde el punto de vista de las formas de producir. En fin, es una especie de suicidio social y político de una nación entera. Hablaremos posteriormente del aspecto económico, social. Para finalizar con el apartado político, ¿hubo formaciones políticas que les impusieron un veto a la hora de reunirse, un veto contra Vox? A ver, quiero recalcar que nosotros, como Asturias Ganadera, somos absolutamente apolíticos. Solo creemos que se puede luchar por el campo desde una manera absolutamente transversal, porque el que vota a Vox y el que vota a Podemos, pues le comen las ovejas igual. Sí. Y el que vota a Vox y al que vota a Podemos, pues le compran la leche más barata o la carne, etcétera. Todos tenemos los mismos problemas. Entonces a nosotros nos trae al fresco y tenemos que aprovechar las herramientas de presión de las que disponemos, ¿correcto? Correcto. Y en un momento dado, efectivamente, se nos planteaba la posibilidad de que en una foto de un amplio espectro político, de derecha a izquierdas, hubiera 5 diputados apoyando. Esa foto es mucho más estratégica que una foto con solo 3 de la mitad del espectro político. Por lo tanto, efectivamente, asumimos como una mera estrategia circunstancial la foto de los 5. Pero, insisto, como asociación no podemos casarnos ni con un partido ni con otro, entre otras cosas porque representamos un medio rural muy diverso en donde cada uno pues votará a quien le dé la gana, no lo sé. Lógico. Por otra parte, con esto, además de cargarse bueno, las explotaciones, ¿se cargan el relevo generacional en el campo? Bueno, aquí tenemos la contradicción de que siempre se les llena la boca con el dinero que reparten y cómo suben las incorporaciones y es una trampa terrorífica, ¿no? Algunas de las personas que estuvieron implicadas en los incidentes me decían, Joan, soy una nueva incorporación y estoy arruinado antes de cumplir el plazo obligatorio de permanencia, ¿no? Sí. A ti te dan un dinero muchas veces condicionado a grandes inversiones, un dinero un poco envenenado. Prácticamente la mitad entre las cuotas de la seguridad social de los años que tienes obligación y el palo que te da Hacienda, a veces sin haber cobrado toda la subvención, te descabala también los números. Hay que asesorar muy bien a la gente que se incorpora y decirle, no te están dando 50, te están dando 25. Y bueno, hay que ayudar a hacer los números reales, ¿vale? Pero sobre todo, ¿de qué me sirve a mí? Bueno, yo soy una nueva incorporación, yo ya estoy talludito, pero imaginemos que hay una nueva incorporación. ¿De qué me sirve a mí que me den un empujón de los euros que quieran? Si cuando me funda eso en el tractor, en los praos, en el SBAC, en lo que sea menester, yo me voy a encontrar con una explotación
que es deficitaria y que me va a hacer perder dinero mes tras mes. Es una agonía más lenta nada más. Lo que tiene que hacer la administración es resolver nuestros problemas. Ahí es donde tiene que ir el dinero de la PAC, de la POC y de tal. Que no se limiten a decir cuánto dinerín reparten cada año, porque eso es un insulto a la inteligencia. No resuelven ninguno de nuestros problemas. Llevamos exigiendo soluciones a los mismos problemas desde hace 15 años. Y estos últimos gobiernos socialistas añadieron a los problemas de siempre, perdón, al menos dos más, ¿no? La nueva ley esta de bienestar animal, que tiene una perspectiva muy infantil y atenta muchísimo contra nuestros intereses legítimos, ¿eh? Está la inclusión del lobo en el ESPRE, que es un palo importante en Asturias para el sector. Está la nueva normativa de bovina, que por sí sola ya podría acabar en una generación por el sector. O sea, ya menciono tres así a bote pronto, ¿no? Problemas extras sobre los de siempre, a sumar. Entonces, vamos a ver. Ya no sé ni qué iba a decir, cuál era la pregunta original, ¿no? No, la pregunta original era si se cargaban el relevo generacional en el campo. Pero bueno, entonces ellos saldrán mañana diciendo que ellos ayudan mucho a las incorporaciones y que han hecho 5.000 más y cuánto dinero van a repartir, pero la realidad es que no solucionan los problemas, que están metiendo a la gente en un negocio sin futuro y que lo que tienen que resolver es nuestros problemas, no dar perres. Claro. Y por otra parte, ¿cómo valora estas declaraciones del ministro Garzón, del ministro de Consumo, que han generado tanta polémica al hilo de la calidad de la carne en España? Vamos a separar ahí claramente dos asuntos. El ministro Garzón estuvo muy mal asesorado y manejó con muchísima torpeza algo que, si lo orienta de otra forma, le habría hecho el ministro del año. Vamos a ver. Hay un debate no implícito, sino explícito en su discurso, que es el modelo de producción agraria que es más deseable en una sociedad. Un modelo de pequeñas ganaderías, hablo de ganadería porque en Asturias es muy dominante, pero bueno, de pequeñas explotaciones agrarias viables que generan mucho tejido social por cuenta vacas, que una empresa con 1.000 cambia totalmente el concepto de medio rural. Entonces, bien, eso es un debate interesante, pero como ministro no tienes ninguna legitimidad para generar un titular como el que dio The Guardian. Si uno lee completamente las declaraciones, no es que nada de lo que diga sea rescatable. El problema es que está totalmente descontextualizado, simplifica unos problemas que son muy complejos y al final el que lo lee pues le apetece no comprar nada en España. No sé cómo decirte, es absolutamente destructivo. Está muy mal enfocado por su parte y además, otra cosa que es más importante todavía, si bien estoy rescatando ese derecho a sacar el debate de qué modelos de producción agraria son los deseables, eso lo puede hacer un ideólogo o un youtuber o un filósofo. Pero un ministro lo que tiene que hacer es leyes para defender los intereses. Puede promover los modelos más sostenibles, pero es que no nos ha dado ninguna nueva ley que defienda nuestros derechos. Es ministro de Consumo. No promovió ningún etiquetado que diga producto local, producto, no sé, ecológico, producto de pequeñas granjas familiares, nada. O sea, no está haciendo nada, no trabaja, solo habla. Entonces, para hablar, pues que se haga youtuber o que busque una editorial, pero que deje de ministro a alguien que quiera hacer leyes y cambiar normas. Claro. Bueno, en este caso, para no decir nada, mejor callado, ¿no? En este caso, podemos decir, ¿no? Sí, por favor, sí, no, pero bueno, para no trabajar, que se marche, por Dios, que venga alguien a hacer leyes de verdad y hacer esos etiquetados que favorezcan que la persona que va al mercado sepa que ahí está comprando un filete pagado a precio justo a un pequeño productor local que mantiene tejido rural, etcétera. Y efectivamente, ese otro debate del por qué las macrogranjas pueden ser muy negativas incluso para el propio
medio rural, pues queda abierto de otra manera. Pero no puede uno llegar a un ministro y decir que España vende una carne de porquería porque te incita a no comprar carne española. Claro, claro. Quería preguntarle también, después de la manifestación del pasado 29, ¿cuáles van a ser las siguientes acciones? ¿Preparan una manifestación en Madrid? Sí, hay perdón, unos promotores, que es Alma Rural, a la cual nos incorporamos hace pues 3 semanas. Es un colectivo sumamente transversal. O sea, hay movimientos que no tienen nada que ver, incluso que sorprende que estén juntos, porque probablemente en la vida, en otra vida, en otras circunstancias, no irían juntos ni a tomar un café. Pero es que ahora mismo está en juego todo, es que a ver si lo comprendemos. Está en juego todo el medio rural tal y como lo concebimos desde este punto de vista de la gente que tiene un vínculo con el territorio, que por cierto es el modelo, insisto, que muchos no quieren. No quieren indios, quieren territorios productivos para empresas o para lo que sea. Claro. Joan, para finalizar, estas Navidades, se hizo viral durante Navidad, esa carta de ese niño, Mario creo que se llamaba, un niño de 5 años, a los Reyes Magos pidiendo una seatina pinta muy guapa y que fuera buena. Y luego vimos el vídeo de ese niño, bueno, pues recibiendo en su domicilio la seata y cuidándola y queriéndola al máximo. ¿Este niño tendrá futuro en el campo asturiano? Yo soy peleón porque soy optimista. Supongo que si no, pues tiraría la toalla y me quedaría en mi casería hasta morir de viejo, ¿no? Pero es que creo que sería tan absurdo, que no fuéramos capaces de asegurar un futuro al campo, un futuro en las condiciones en que nos parece que es digno y que es valioso, ¿no? Insisto, en mantener ese tejido vinculado al territorio productivo, que yo estoy luchando por los Marios y las Marias, ¿no? Que hay por ahí, porque sí creo que tenemos que poder entre todos, ¿no? Pero por eso es muy importante que la gente de la ciudad empatice, entienda que el problema nuestro es el suyo. Nosotros damos de comer a las ciudades y es imprescindible que podamos seguir haciéndolo desde las pequeñas producciones locales. Comprendo. Pues Joan Valladares, portavoz de Asturias Ganadera, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y volveremos a hablar porque de algo podemos estar seguros. No sé cómo va a continuar esto, pero lo que parece seguro es que el ministro callao no se va a quedar porque todavía no ha cerrado boca desde que dijo lo que dijo en el Guardian. Así que sin duda volveremos a hablar a ver cómo se soluciona finalmente el tema del campo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo desde un pequeño pueblo de Llanes. Y a mejorarse, una pronta recuperación. Muy amables, ¿eh? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues esas son las palabras del campo asturiano, en este caso indignados, tremendamente indignados, ya que el trabajo que realizan no les da siquiera para cubrir costes. Ahora nos vamos muy rápidamente a publicidad y a la vuelta vamos a ir poniendo ya punto y final al programa de hoy. Bueno, pues para hablar, en este caso cambiando totalmente de asunto, de cine. Hasta ahora. Y en la recta final del espacio de hoy, bueno, pues queremos hacerles una recomendación que tiene que ver con el cine, además con el cine bueno, rayando en buenísimo, tanto es así que vamos a hablar a continuación de la que está considerada como una de las mejores películas de la historia del cine. Y cuando de cine se habla en esta casa, de cine del que vamos a emitir aquí en Es Asturias Televisión, la referencia obligada es nuestra compañera Carmen Baragaño. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches otra vez. Ya nos saludamos antes al inicio, pero hay que saludarse otra vez. Nobleza obliga. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a ver, vamos a emitir en esta casa el viernes 14 a las 4 de la tarde y el domingo 16 también a las 4 de la tarde la película Vértigo, que es una obra maestra de Alfred Hitchcock, no sé si se pronuncia, Sí. si se pronuncia así. Bueno, pues considerada
a día de hoy, he leído, una de las mejores películas de la historia del cine. Sí, sí, bueno, fue una película bastante innovadora. Es por la temática, pero también por la técnica. Hitchcock siempre fue más allá en ese aspecto, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en La soga, que también usa Sí. ese famoso plano secuencia discutido. Siempre intenta darle un toque, hacer especial a sus películas. Entonces, en esta película también lo consigue, precisamente de una manera, bueno, que Sí. va muy bien con Con la el temática tema que trata. emocional, con la parte interior del personaje, porque, bueno, así un poco a grandes rasgos, la película va de... Eso iba a preguntar, Sí. un poco la sinopsis, sin spoiler, sin desvelar el final, lógicamente. ¿De qué va Vértigo para aquella persona que no la haya visto? Bueno, se trata de un policía ¿Mm? que en una misión tiene un percance y un compañero suyo muere al caer desde la cornisa de un edificio. Entonces, eso le genera un trauma, le genera vértigo Sí. y decide dejar la profesión. Lo que pasa que entonces un compañero le pide que si puede seguir a vigilar Sí, sí. a su esposa. Entonces, bueno, a ella el hombre se crea como un... Ahí ya se empieza a liar. Sí, Claro. sí, porque es toda una serie de emociones y traumas y, bueno, Como un laberinto de emociones, me imagino. sí, sí. Claro. De hecho, bueno, es uno de los mayores thrillers psicológicos del cine. Ajá. ¿Podríamos calificarla así, como thriller psicológico? Sí, 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 porque el juego de la película es ese. Claro. Bueno, ¿quiénes son los protagonistas? El director es Alfred Hitchcock, pero bueno, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Con quiénes nos encontramos? Pues con James Stewart interpretando al policía y con Kim Novak interpretando a la mujer de este amigo. Kim Novak en un momento cumbre en su carrera, porque venía de hacer la película de Pal Joy con Frank Sinatra y Rita Hayworth, nada menos. Ahí estamos. Y bueno, después de esta película haría también la de Me enamoré de una bruja, donde también actúa junto a James Stewart y Jack Lemmon. Y bueno, digamos que fue el mejor momento en la carrera de Kim Novak. Y también es la película, yo creo que por la que más se la conoce. Claro. James Stewart, creo, o considero, cambia un poquito su registro de bonachón, ¿no? Para Sí. ser un hombre atormentado, en este caso. Sí, la verdad es que siempre le dan esos papeles de hombre bueno, adorable, como el reflejo del perfecto americano. El Tom Hanks de la época. Sí. El Tom Hanks de la época, en este caso. Bueno, pues ahora parece que cambia, ¿no? Para ser una mente atormentada. Bueno, decías, esbozabas al principio, quería profundizar un poquito en ello, para aquellos que sean, bueno, pues muy fans de estos asuntos. Las innovaciones técnicas. ¿Qué innovaciones técnicas presentó esta película? Pues Técnicas y artísticas, claro. sí. A ver, es un efecto, si ves la película, en los momentos en los que el protagonista está más aturdido, no sé cómo expresarlo, pero Más afectado, quizás. sí, sí, llegas a ver que el protagonista Sí, sí. está claro, está nítido, pero el fondo se distorsiona. Entonces eso te produce un efecto de vértigo. De hecho, es que la técnica se llegó a denominar así también. Es un tipo de traveling porque es un juego entre un zoom hacia adelante combinado con un traveling, un movimiento de la cámara hacia atrás o a la inversa. Claro. Entonces, claro, tú al sujeto lo ves fijo, pero ves que el fondo se distorsiona, entonces te crea un efecto visual muy llamativo. Claro, lo cual hay que tener en cuenta, para la época no se hacía por ordenador, como se hace ahora todo. No, eso tiene muchísimo mérito. Este hombre era un genio. Claro. Bueno, tremendo. Decía yo al inicio, considerada una de las mejores películas de la historia del cine, ¿qué acogida, qué crítica, qué valoraciones, qué premios cosechó? Pues mira, se estrenó en el Festival de San Sebastián precisamente en 1958 y al principio no entró con muy buen pie. Sí que ganó Alfred Hitchcock a Mejor Director en el festival, pero
El público, la taquilla no fue muy boyante, que digamos, Sí. la crítica tampoco. Lo que pasa es que es de estas películas que con el paso de los años se han ido consolidando y ahora está en el top Mira. del cine negro, del cine de intriga y del cine mundial. Sí, 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 sí. Bueno, decíamos, la obsesión, la parálisis psicológica y física, la frágil naturaleza del amor. Estos eran temas un tanto tabú para el Hollywood de la época. Quiero decir, en lo que es la argumentación, en lo que es el trasfondo, también es una película transgresora, porque de aquella Hollywood era la felicidad number one. Sí, sí, la verdad es que utiliza temas, como tú dices, tabú, quizás un poco de forma indirecta para los más ingenuos, pero el que tenga un poco de picardía ve que la película está llena de referencias al tema sexual, sobre todo en lo que afecta al protagonista masculino. Claro. Raya Que en lo tiene sexual un y lo problema. erótico, en una época en la que Hollywood eso lo controlaba al máximo. Allí había una censura que ni en tiempos de su excelencia. Sí, ¿no? Y además un poco lo que te digo, que es como que cada vez que se acerca una mujer, al hombre se le empiezan a descolocar todos los esquemas. Y son todo referencias, eso que sí, bueno, no las voy a decir por si acaso, pero Claro, el que las quiere ver, las ve. las ve, claro. Bueno, ¿qué curiosidades varias además nos deja esta película? Pues bueno, tenemos a una de las rubias de Hitchcock. Ya sabes que Hitchcock es famoso por sus rubias y por acabar mal con ellas. Ah, sí, acababa mal con ellas también. Sobre todo Tippi Hedren. Bueno, es que lo de Tippi Hedren ¿Esa es la de los pájaros? sí, Sí. sí, hay una escena en la que cae al agua y esa escena se le hizo repetir infinitamente, aunque la toma estaba bien y al final no sé si acabó pillando un resfriado, una pulmonía o algo. Es como, Pobre señora. pero pobrecilla. Pobre señora. Sí, sí, ¿Qué nunca más acaba curiosidades bien. nos arroja esta peli? Pues mira, esta película tiene también música de Bernard Herrmann, que es un compositor que bueno, es conocido sobre todo por trabajar con Orson Welles, por ejemplo, en Ciudadano Kane, y también con Hitchcock. De hecho, es el autor de la famosísima banda sonora de Psicosis. Sí, ah, claro, claro, claro. Así que eso ya también le da un nivel a la película. Claro. Bueno, pues entonces, viernes 14 a las 4 de la tarde, domingo 16 a las 4 de la tarde. Solo queda que invites a ver esta película. Pues a ver, Es muy sencillo. es muy sencillo. Se ponen delante de la tele y le dan a la... Bueno, aparte, es un momento que no hay que perderse, de una oportunidad única para ver una película que es maravillosa, es un clásico y es una obra maestra. Claro, una de las mejores películas de la historia del cine en todos los tiempos. Carmen, muchísimas gracias. Hiciste doblete hoy, al principio Sí. y al final. Abriste y cerraste el programa, casi nada. Bueno, pues llegamos así al final del programa de hoy y al final de la semana para nosotros. Una semana de reentré después del periodo vacacional navideño. Volvemos el martes a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.